Bien, apreciados hermanos y hermanas, con la gracia de Dios tenemos este privilegio de poder participar en este culto divino una vez más. Gracias a Dios por este momento especial que el Señor nos da. Mis hermanos, vamos a centrarnos en el tema para esta mañana. Como ya lo mencionó nuestro hermano Julio, el título es La lluvia tardía y el fuerte pregón. Hermanitos, así como fue la lección de escuela sabática para nosotros un momento especial que mueve nuestros corazones, que la palabra de Dios que vamos a estudiar en esta mañana, mis hermanos, sea de bendición, que cuando abramos la Biblia lo hagamos con un fin muy especial. Hermanos míos, la Biblia dice escudriñar las Escrituras, ¿no? Es un mensaje muy precioso para todos nosotros. Se nos pide que estudiemos la palabra de Dios, porque en ellas tenéis la vida eterna. Jesús dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. De manera que, hermanos míos, cuando abramos la Biblia para leer su palabra, la abramos para aprender de ella. Cuando abramos la Biblia para leer, lo hagamos para obedecer lo que dice. Lo hagamos para vivir a la voluntad de Dios, para vivir a esa luz que el Señor nos habla. Con ese fin abramos la Biblia, no por un acto de solamente leer, porque la palabra de Dios tiene poder, dice, para transformar el corazón. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos. De manera que en esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios. Ya hemos elevado una oración al Señor, pero también podemos orar en nuestros corazones para continuar con este tema y comprender lo que Dios quiere decirnos. Quiero dar lectura, mis hermanos, el libro de Joel, capítulo 2, el verso 28 y 29, el texto que leyó nuestro hermano. Dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es la promesa que Dios hace para cada uno de nosotros, mis hermanos? Dice, derramaré, dice el Señor, mi espíritu sobre toda carne que se haya preparado para recibirlo, que haya hecho una preparación, que haya permitido que el Espíritu Santo trabaje en su corazón. De manera que como resultado, dice, vuestros hijos van a profetizar. Los hijos fieles, las hijas, los ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aquellos jóvenes que se dejaron preparar por el Espíritu Santo, estos jóvenes van a recibir visiones de Dios, mis hermanos. Los siervos y las siervas, también aquellos amos que son fieles a Dios y que demuestran a sus siervos y a sus siervas que viven con Cristo Jesús, estos siervos también, al ver el ejemplo, se prepararán y también recibirán el Espíritu Santo. El libro de Zacarías, capítulo 10, el verso 1, dice la palabra de Dios, pedid
a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Pedid, dice la Biblia, hermanos. Si hemos abierto la Biblia y dice pedir, hermanos, tenemos que pedir a Jehová lluvia, pedir a Jehová el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice que Jehová va a hacer relámpagos, va a haber lluvia abundante desde los cielos, y va a haber, hermanos, hierba verde en el campo. Hermanos, qué precioso es la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, el verso 8, dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la promesa del Señor, mis hermanos? Recibiréis poder. La iglesia, mis hermanos, va a recibir poder de Dios, que vendrá sobre vosotros, y ese poder es el Espíritu Santo. Y bajo la dirección del Espíritu Santo, la iglesia va a salir hasta lo último de la tierra, porque sin Cristo no podemos nada hacer, nada podemos hacer. Pero bajo la dirección del Espíritu Santo seremos testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Quiero dar lectura a este libro. Es deseado de todas las gentes. El deseo de todas las gentes. La última parte, casi las últimas hojas. La página 772 al 774. Mire lo que ocurre, mis hermanos. Porque Cristo hizo una promesa, ¿verdad? Jesús hizo una promesa. Enviaré el Consolador, dice, ¿no? Jesús dijo, tengo que irme al cielo, y va a venir el Consolador. Mire lo que dice acá. La ascensión de Cristo. Este está en el momento de la ascensión de Cristo. Dice, todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador. Mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y cántico celestial, acompañaba al gozoso séquito. Continúa diciendo el Espíritu de profecía: al acercarse a la ciudad de Dios, cuando Jesús ya estaba llegando a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Gozosamente los centinelas de guardia responden: ¿quién es este Rey de gloria? Continúa diciendo el Espíritu de profecía. Dicen esto no porque no sepan quién es. ¿Quién era, hermanos? Cristo Jesús, victorioso, subiendo, y se encuentra frente ahora, y dicen esto. Ellos preguntan: ¿quién es este Rey de gloria? ¿No? La pregunta: ¿quién es este Rey de gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta del loor. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria, el gran Rey de gloria, nuestro Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo este mismo libro. Dice: vuélvase a oír otra vez. ¿Quién es este Rey de gloria? Pero los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria.
entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Qué experiencia la vivida, mis hermanos, cuando Jesús ascendió a los cielos como vencedor. Cómo le recibían los ángeles poderosos, cómo se abrían esas puertas eternas a la entrada del Rey de Gloria. Cuando se abrió la puerta, mis hermanos, esas puertas maravillosas de oro puro, dice, se vio, allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines, los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. Todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Pero con un ademán Él los detiene. Qué interesante ese momento. Jesús hace un ademán y los detiene. Todavía no puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra en la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados. Alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Presenta los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias a aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Ahora, mis hermanos, ahora mire lo que dice: se oye entonces la voz de Dios el Padre, ¿no?, proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado delante de los ángeles celestiales, y los representantes de los mundos que nunca cayeron son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden: adórenlo todos los ángeles de Dios. La justicia está satisfecha. ¿Qué dice el Padre? Abraza primero a su Hijo, ¿verdad? Con unos abrazos paternales. El Padre abraza a Cristo y le dice: adórenlo todos los ángeles. Hay una declaración, hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 31 y 32. Mire lo que ocurre después del abrazo del Padre. Mire lo que dice: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. ¿Cuál fue esa bendición, mis hermanos? El derramamiento del Espíritu Santo. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. ¿Qué tenían que esperar, hermana Lilia? El Espíritu Santo. Antes que la iglesia empiece a hacer la obra, el Espíritu Santo tiene que ser derramado. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de ángeles. Y ahora miren lo que dice en letras mayúsculas: tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales.
¿Qué pasó después del Padre abrazar a su Hijo? El Espíritu Santo fue derramado en raudales. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado su Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Y hermanos, el Espíritu Santo fue derramado en raudales. ¿Dónde estaban los discípulos en ese momento, hermanos? ¿Dónde estaban? En el aposento alto, allí. Ahí estaban reunidos y la Biblia dice, todos estaban unánimes, ¿no? De un solo corazón, ¿no? Libro de Hechos, capítulo 2, el verso 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué pasó, hermanos, en Pentecostés? ¿Qué le pasó? El Espíritu Santo fue derramado, ¿no? 50 días después, ¿qué pasó? El Espíritu Santo fue derramado y estaban todos unánimes. Dice que el Espíritu Santo llenó la casa donde ellos estaban. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les daba a hablar en lenguas. Es un don del Espíritu Santo. Interesante. Mire lo que dice, hermanos, Hechos de los Apóstoles, página 32-33. Dice, la apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Hermanos, aquí hay una lección que la iglesia sola no puede trabajar. Niños, ¿cómo es? ¿La iglesia sola puede trabajar? No puede trabajar. La iglesia sola no puede cumplir la misión. Por eso dice acá, el Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Ellos ahora podían proclamar las verdades del Evangelio extensamente, pues hablaban con corrección los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo de que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. Desde entonces en adelante, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta, ya hablaran en su idioma nativo o en idioma extranjero. Qué interesante, mis hermanos. Estos discípulos no eran enseñados en institutos, no habían ido a aprender idiomas en diferentes lugares, sino que el Espíritu y profecía dice que del Espíritu Santo recibieron ese don para hablar en lenguas. Había mucha gente de tránsito que hablaban diferentes idiomas y ellos les predicaban en su propio idioma. Eso es por obra del Espíritu Santo, mis hermanos. Maravilloso fue el libro Dios nos cuida, este matinal. Dios nos cuida, la página 239. Dice, el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron sus
resultados. Mis hermanos, el texto que hemos leído al inicio, pedid a Jehová, dice, ¿no? Lluvia en la estación tardía. Hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo de los apóstoles es el comienzo, dice, de la lluvia temprana. Otro libro, Eventos de los Últimos Días, página 189. Hermanos, dice, bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cánticos de alabanza por el perdón de los pecados. Miles se convirtieron en un día. Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. La iglesia veía afluir a ella conversos de todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo. Hermanos, aquí hay una lección para nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra ambición como iglesia? Hermanitos, niños, jóvenes, todos nosotros, ¿cuál debe ser nuestra ambición? Hermanos, dice que la ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo. Tenemos que revelar, hermanitos, la semejanza del carácter de Cristo. Todos que estamos aquí. Si el Espíritu Santo no trabaja aquí en la iglesia, si no le permitimos trabajar, hermanos, la obra no podrá avanzar. No avanzará. Tenemos que permitir al Espíritu Santo trabajar. Tenemos que ceder a la obra del Espíritu Santo. Una otra declaración en la Biblia, Juan capítulo 4, el versos 5, 7 y 9. Un ejemplo muy maravilloso que ya lo estudiamos en la lección. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces Jesús estaba cansado del camino, había hecho un viaje, ¿verdad? Y ahora estaba sentado junto al pozo de Jacob. Y vino esta mujer de Samaria, de Sicar especialmente, y le dijo, mujer, dame de beber. La mujer le dice, en otras palabras, nos podemos imaginar, ¿no? ¿Cómo me pides agua siendo tú judío y yo samaritana? ¿Cómo es eso? Porque los samaritanos, los judíos no se tratan, no quieren verse. ¿Cómo me pides agua de beber? Hermanos, la Biblia dice en Juan capítulo 4, 10, 11, 13 y 14, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. No el agua que está en este pozo, sino agua viva, vida eterna, ¿verdad? La mujer le dijo, Señor, porque ella no se daba cuenta que Jesús estaba hablando espiritualmente. Ella pensaba que Jesús estaba hablando del agua que estaba en ese pozo. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde? Jesús respondiendo le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ahora le da la explicación. Cualquiera que va a beber de esta agua que está en este pozo va a tener sed siempre. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás.
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús estaba diciendo, el que me acepta como su Salvador personal no tendrá sed. Vamos a continuar leyendo el libro de Juan, capítulo 4, 41 al 42. Dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Qué pasó, mis hermanos? Antesito de leer esto, ¿qué pasó con la samaritana? Primero, la samaritana aceptó a Jesús como profeta. Señor, parece que tú eres profeta, ¿no? La lección, ¿no? Hemos estudiado. Porque Jesús le había dicho su experiencia de su vida. Le había dicho lo que ella había hecho. Señor, parece que tú eres un profeta. Porque a los profetas se les revelaba en visión la verdad. Y luego la mujer se da cuenta y dice, sabemos que ha de venir el Cristo, el Mesías, sabemos y lo estamos esperando, sabemos que ha de venir. Y Jesús le dice, ¿no? Yo soy Cristo, yo soy el Mesías. De manera que esta mujer salió, mis hermanos, de la presencia de Jesús, olvidó su cántaro ahí en el pozo y se fue a su ciudad, y de puerta en puerta tocando, he hallado al Mesías. He hallado al Mesías puerta por puerta, mis hermanos, hasta traer a todos los hombres, todas las personas de Sicar, porque dice que todo el pueblo de Sicar vino a escuchar a Jesús, todo el pueblo. Esta mujer se convirtió en una misionera, porque bebió del agua de la vida. Este mismo libro que estamos leyendo, 41 y 42, dice, y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Amén. Hermanos, qué interesante, mis hermanos. Cuando la iglesia vamos a trabajar, las almas que van a venir acá van a ver a Cristo si trabajamos junto con Cristo. Ellos aceptaron a Jesús. Los hombres de Sicar, las mujeres de Sicar aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Mis hermanos, y está en la Biblia, ¿no? Juan 4, 41, 42 dice, y creyeron mucho más por la palabra de él, ¿cierto? Joel, vamos a ver el libro de Joel, la promesa del Espíritu Santo para estos días. Lo que hemos visto es la experiencia de la lluvia temprana. Ahora para nosotros, Joel capítulo 2, 23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Eterno vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo, y os enviará lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Cuál es la promesa de Dios, hermanos? ¿Cuál es la promesa? El Señor dice, dio lluvia temprana, ¿verdad? ¿No? Pero también está dispuesto a enviar lluvia tardía como fue al principio. El Señor va a derramar su Santo Espíritu sobre sus hijos fieles, sobre todo hijo fiel, sobre todo aquel que está haciendo preparación para recibirlo. Usted no puede tomar un vaso sucio y tomar ahí una bebida, el agua. Usted no puede hacer eso. El vaso tiene que estar limpio para echar agua y calmar la sed. De manera, hermanos, nuestra vida delante del Señor tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada, porque Dios no puede derramar su Santo Espíritu en pensamientos impuros, en una persona que tiene palabras impuras, acciones impuras. De manera que, mis hermanos, la promesa que está en Joel 2:23 es para todos aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo del Señor. Vamos a ver el libro de Oseas,
capítulo 6, el verso 3. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Hermanos, ¿qué significa conocer a Jehová? ¿Qué significa, mis hermanos, conocer a Jehová? Como el alma está dispuesta a su salida. ¿Cómo es eso, hermanos? Estudiar su palabra. ¿Cómo vamos a conocer a Jehová? ¿Cómo vamos a conocer a Cristo? ¿Cómo, hermanos? Mediante el estudio de la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras, dice, ¿no? ¿Qué más dice? Porque os sabéis que en ellas tendréis la vida eterna. ¿Y qué dijo Jesús? Ellas dan testimonio de mí. Por eso, hermanos, cuando abramos la Biblia, abramos para aprender de la Biblia. Abrámosla con el fin de obedecer lo que está escrito. Abramos la Biblia con el fin de andar a la voluntad de Dios. Abramos con el fin de ser transformados a su voluntad, limpiados de todo pecado. No la abramos con el fin de solamente cumplir, de leer y se acabó. Para decir, bueno, yo leo la Biblia. Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestros corazones, para limpiarnos de pecado, de inmundicia, para que los vasos espirituales de nuestra vida estén limpios para recibir el Espíritu Santo. Mis apreciados hermanos, la Biblia dice conoceremos, y no solamente conoceremos, tenemos que proseguir en conocer a Jehová. Así como el alba cuando sale es débil al principio, hasta que el día es perfecto, la plena luz. Tenemos que llegar a la perfección, a la semejanza de Cristo, queridos hermanos. Eventos de los últimos días, en la página 190 dice, hermanos, leamos la promesa. Miren, cerca del fin de la siega de la tierra, cuando esté llegando todo a su final, cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Hermanos, hay una concesión especial que sobre la iglesia, sobre sus hijos fieles, el Señor derramará su Espíritu Santo para que la iglesia esté preparada para la venida del Hijo del Hombre. Conflicto de los siglos. La página 669-670 dice, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía. El fin de dicho ministerio. Estos son los tiempos del refrigerio. ¿Dónde nos habla eso en la Biblia? En nuestra mente, recordemos, Hechos 3:19, que dice, arrepentíos y convertíos para que sean ¿qué? Borrados nuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. De ese refrigerio está hablando conflicto de los siglos. Mis hermanos, hay un peligro. Yo sé que hemos leído esto alguna vez. Hay un peligro, hermano Julio, ¿verdad? Conflicto de los siglos, la página 517. Hay una falsa imitación. Es un falso reavivamiento. Miren lo que dice. Y Satanás lo sabe. Satanás lo sabe, hermanos. Miren lo que dice. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. ¿Cuál es la obra que el enemigo quiere impedir? ¿Cuál? La predicación de la palabra de Dios. Bajo el fuerte pregón
bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Hermanos, aquí está diciendo que Satanás tiene bajo su poder iglesias que están seducidas. No lo estoy diciendo yo, está escrito. Y tendrá iglesias seducidas bajo su poder. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. ¿Qué va a hacer Satanás antes que se derrame la lluvia tardía? ¿Qué va a hacer? Un falso reavivamiento, una excitación en las iglesias que están bajo el poder de Satanás. Va a haber conversión de mucha gente, va a haber bautismos posiblemente, va a haber predicaciones, cantos, alabanzas, como que las iglesias están siendo bendecidas por Dios, pero el Espíritu Profecía dice que eso proviene de otro espíritu y no es de Dios. Esa es una falsa imitación. Esa es una trampa de Satanás. Tengamos cuidado con esto, mis hermanos. Cuidado de llamar a la verdad mentira y a la mentira verdad. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son las condiciones indispensables para recibir la lluvia tardía? ¿Cuáles son las condiciones indispensables? 1. Eliminar por completo todas las disensiones. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 210-211, dice: notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieran llegado ¿a qué? A la unidad perfecta. Cuando ya no contendían por el puesto elevado, eran unánimes, habían desechado todas las diferencias. Hermanos, aquí en la iglesia no tiene que haber diferencias entre nosotros. Tenemos que llegar a la unidad en Cristo Jesús. Así puede suceder ahora. Desechen los cristianos todas las disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida y ella les vendrá. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante que bendición, mis hermanos. El siguiente punto, estas son las condiciones: tener hambre y sed del Espíritu Santo. Este mismo libro, Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 212, dice: ¿por qué no tener hambre y sed del Espíritu, puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos acerca de Él? El Señor está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Qué tenemos que tener, hermanos? Hambre y sed del Espíritu Santo. Hablar de Él, orar por Él, orar a Él, mis hermanos. Predicar bajo la dirección del Espíritu Santo. Número 3, haber recibido la lluvia temprana. Hermanos, como iglesia queremos recibir la lluvia tardía. Queremos ser receptores. Queremos que las bendiciones del cielo desciendan sobre la iglesia. Tenemos que recibir primero que la lluvia temprana. Testimonio para los ministros, página 506. Dice: la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra
representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá. A menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. De manera que, hermanos, tenemos que ser receptores de la lluvia temprana. Porque si no, no hay ¿qué? ¿Qué dice? No habrá hoja verde, no habrá vida, mis hermanos. Y de manera que si no recibimos la lluvia temprana, menos vamos a recibir la lluvia tardía. Número 4. Esfuerzo perseverante. Estas son las condiciones. Esfuerzo perseverante. Joya de los testimonios, tomo 3, página 214, dice: me fue mostrado que si los hijos de Dios no hacen esfuerzo de su parte, sino que aguardan que el refrigerio venga sobre ellos y elimine sus males y corrija sus errores, si confían en que esto los limpiará de la inmundicia de la carne y del espíritu y los hará idóneos para dedicarse al fuerte clamor del tercer ángel, que dice en letras mayúsculas: serán hallados faltos. El refrigerio o poder de Dios desciende únicamente sobre aquellos que se han preparado para ello, haciendo la obra de Dios que les invita a hacer, que consiste en purificarse de toda inmundicia de la carne y del espíritu y en perfeccionar su santidad en el temor de Dios. Hermanos, ¿qué necesitamos en estos días? La iglesia, ser purificados de toda inmundicia de la carne y de espíritu. Necesitamos estar preparados. Necesitamos vivir en santidad. Por eso, hermanos, cuando abramos la Biblia, hagamos con el deseo de vivir en santidad. Porque si abrimos la Biblia solamente por leerla, no tiene valor. Conflicto de los siglos, la página 670 nos habla del resultado de haber recibido la lluvia temprana y luego de haber recibido la lluvia tardía. Dice así: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Hermanos, ¿quiénes son los que van a recibir el Espíritu Santo? ¿Quiénes? Aquellos que han consagrado su vida y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego en el cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Esta lucha, mis hermanos, será tremenda. El pueblo de Dios predicando la verdad, Satanás también destruyendo a los hombres, enseñando sus falsedades, sus mentiras. No sé si hermano Julio encontró ese texto. Hay un texto, hermanos, en el Espíritu de Profecía. Dice: mientras que la mayor parte de la iglesia no esté trabajando, el Espíritu Santo no podrá derramarse. Mientras que la mayor parte de la iglesia, ¿qué significa la mayor parte de la iglesia? No dice la mitad de la iglesia, no dice una pequeña parte de la iglesia, sino que la mayor parte de la iglesia esté trabajando, el Espíritu Santo será derramado. De manera que estos siervos han consagrado su vida al Señor. ¿Y quiénes son estos, mis hermanos? ¿Quiénes serán estos siervos? ¿Quieren saber, hermanos, quiénes son? Miren lo que dice, vamos a leer. Dice la revista El Heraldo,
publicado el 13 de octubre de 1891. Dice, aquí se representa las características de los que serán reformadores. Está escrito, mis hermanos, está escrito aquí. De los que llevarán el estandarte del mensaje del tercer ángel. De los que son reconocidos como el pueblo que observa los mandamientos de Dios, que honran a Dios y ante la mirada de todo el universo están fervientemente ocupados en reconstruir las ruinas antiguas. ¿Quiénes son estos siervos de Dios? ¿Quiénes son? Estos son, dice, reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Es Dios. Sus nombres están registrados en el cielo como reformadores, restauradores, como los que edifican los cimientos de generación en generación. ¿Cómo es la vida de estos siervos de Dios? ¿Cómo es? Son restauradores, son reformadores, son aquellos que están edificando los cimientos antiguos de generación en generación. Por último, joya de los testimonios, el tomo 3, la página 345. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Veíanse a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. ¿Qué dice la hermana Juay, mis hermanos? En visiones de la noche pasó delante de mí, dice, un gran movimiento de reforma. Muchos alababan a Dios, ¿no? Los enfermos eran sanados, se efectuaban milagros, había un espíritu de oración. Qué interesante, mis hermanos, lo que el mensaje del Señor tiene para cada uno de nosotros. La revista El Heraldo, publicado el 2 de marzo de 1897, dice así: a menos que avancemos diariamente, no dice de vez en cuando, a menos que avancemos diariamente en la ejemplificación de las activas virtudes cristianas, no estaremos en condiciones de reconocer la manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Este es un gran peligro, hermanos. En letras mayúsculas. Alrededor otros corazones la podrán estar recibiendo, pero nosotros no la advertiremos ni la recibiremos. ¿Qué ocurre, mis hermanos? El Espíritu Santo estará siendo derramado, pero unos estarán recibiendo y otros no. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no se hizo una preparación. No se hizo una preparación. Mis hermanos, el llamado del Señor para cada uno de nosotros es que diariamente avancemos en la ejemplificación de las activas virtudes cristianas. Avancemos continuamente, mis hermanos, en el estudio de la palabra de Dios. Avancemos diariamente haciendo la voluntad del Señor. Busquemos al Señor de todo corazón. Que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.